como patrono del INCLIVA desde su fundación. Recuerdo en aquel momento que el doctor Ortega me propuso participar en esta nueva fundación para promover y gestionar la investigación desde el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Pues me pareció una idea fantástica, que entonces era un poco innovadora y que hoy se ha extendido porque el modelo creo que es muy, muy interesante. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, evidentemente para nosotros un centro como el INCLIVA es importantísimo en la investigación contra el cáncer en todos los aspectos oncológicos, y desde ese punto de vista pues no podemos más que agradecer primero a los gestores, evidentemente, pero luego también a todos los investigadores en todos los niveles, desde los seniors a los juniors. Y no quiero olvidar también a todos esos pacientes que se someten a los ensayos clínicos y que con su generosidad y su solidaridad pues también producen esperanza en otros enfermos con los nuevos medicamentos y su eficacia. Desde ese punto de vista yo creo que el INCLIVA es un elemento clave en la investigación biomédica en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana y en España. Y desde nuestra Asociación Española y de la Junta Provincial del Cáncer en Valencia, pues evidentemente vamos a seguir apoyando, y lo estamos haciendo con becas predoctorales y ayudas a la investigación en un objetivo común de luchar contra el cáncer, evidentemente, que el INCLIVA también cumple sobradamente. En estos 25 años se ha avanzado mucho y esperemos que sigamos avanzando cuanto más rápido en la investigación biomédica y especialmente en la investigación contra el cáncer, evidentemente para que deje de ser una enfermedad trágica y dramática, que ya estamos y hay un mensaje de esperanza, y yo creo que el INCLIVA es un elemento clave en ese mensaje de esperanza.